¿Qué tal, mortales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. Mi plan original era traerles una serie de capítulos más extensa, pero la creatividad me abandonó bien cabrón. Sin embargo, no quería entregar un capítulo mediocre. Así que, como compensación por no traerles más capítulos, me concentré en hacer que este episodio sea lo más perfecto posible. Así que pónganse cómodos, preparen su mente para lo que se viene y que comience la historia. Capítulo 9. Fuera máscaras. La nieve caía suavemente sobre París, cubriendo los techos de la ciudad con un manto blanco y prístino. Para la mayoría, era el escenario perfecto para la temporada invernal. La Navidad estaba a pocas semanas de distancia, prometiendo calor humano, regalos y luces brillantes. Pero para Adrien Agreste, el invierno de este año no traía tanta felicidad como en años anteriores. Estaba de pie frente al inmenso ventanal de su habitación, observando cómo los copos de nieve se derretían contra el cristal. Marinette se había ido a casa hace poco. Él no había querido mostrarse triste frente a ella, pero esta sería la primera Navidad que pasaría sin su madre y eso era horrible. Vamos, chico, no pongas esa cara larga, dijo Clark, flotando a su lado con un trozo de camembert que olía a calcetín húmedo. Ya casi es Navidad. La época donde los humanos comen hasta reventar. Deberías estar feliz. Adrien suspiró, recargando la frente contra el cristal frío. Es difícil, Black. Será la primera Navidad sin ella, y mi padre apenas ha salido de su despacho en toda la semana. Supongo que cenaré solo otra vez. Antes de que el Kwami pudiera replicar, dos golpes secos resonaron en la puerta. Black se escondió rápidamente dentro de la chaqueta de Adrien. Adelante, dijo el rubio, dándose la vuelta, esperando ver a Natalie con su tableta y su habitual expresión severa para recordarle sus horarios de esgrima y piano. Natalie entró, efectivamente con su tableta en mano, pero su expresión era ligeramente diferente. Parecía desconcertada. Adrien, comenzó la asistente, ajustándose las gafas. Tu padre me ha pedido que te comunique un cambio en tu itinerario de hoy. Adrien bajó la mirada. Aquí vamos. Otra sesión de fotos de última hora o más clases extra, pensó con resignación. Entiendo. ¿Qué tengo que hacer? Nada, respondió Natalie, sorprendiendo al chico. Tu padre ha cancelado todas tus actividades de hoy y mañana. Además, me ha pedido que te informe que tienes permiso para salir. Tienes autorización para ir a la ciudad, visitar a tus amigos o simplemente caminar. Sin límite de horario, siempre y cuando regreses antes de la cena. Adrien abrió los ojos de par en par, su corazón dando un salto en su pecho. ¿Mi padre, dijo eso? ¿Sin límite de horario? Fueron sus palabras exactas, Natalie asintió, aún procesando la extraña directiva de su jefe. Hace apenas un par de minutos, Gabriel había sido muy enfático en que dejaran respirar al chico de inmediato. Tu padre también mencionó que esta noche cenarán juntos. Una sonrisa genuina, pequeña pero brillante, se abrió paso en el rostro de Adrien. Tal vez el invierno no sería tan frío después de todo. Apenas la puerta de su habitación se cerró tras la salida de Natalie, Adrien no perdió ni un solo segundo. Sacó su teléfono del bolsillo y buscó el contacto que más quería ver en ese momento. Necesitaba contárselo a alguien, y no había nadie mejor que la chica más hermosa del mundo. Presionó el botón de videollamada. A varios kilómetros de allí, en la calidez de su habitación, Marinette estaba acostada boca abajo en su cama, balanceando las piernas en el aire. La película de acción que había puesto para ahogar los sonidos de la cocina seguía reproduciéndose en la pantalla de su computadora, llenando la habitación de explosiones y derrapes de autos. Había pasado apenas un rato desde que subió corriendo tras descubrir a Conan con el delantal rosa de su padre. Su mente seguía trabajando a 1000 por hora, armando la boda imaginaria de su hermano mayor, cuando su teléfono comenzó a vibrar. Al ver el nombre de Adrien en la pantalla, soltó un pequeño chillido de emoción. Rápidamente le bajó el volumen a la película, se acomodó el cabello y contestó. Hola, Adrien. Saludó Marinette, con una sonrisa radiante ocupando toda la pantalla. ¿Cómo estás? Hola, Marinette. Estoy bien, respondió Adrien. Su rostro se veía extrañamente iluminado, muy diferente a la mirada melancólica que tenía cuando se despidieron horas antes. Oye, perdón por llamar tan de repente, pero, tienes que escuchar lo que acaba de pasar.
Claro. Dime, ¿qué sucede? Te ves muy feliz. Adrien soltó una pequeña risa, pasándose una mano por el cabello rubio. Natalie acaba de venir a mi cuarto. Mi padre canceló todas mis actividades de hoy y mañana. Y no solo eso, me dio permiso para salir a donde yo quiera, sin límite de horario. E incluso dijo que cenaríamos juntos esta noche. Marinette abrió mucho los ojos, genuinamente sorprendida y emocionada por él. Sabía lo asfixiante que era el señor Agreste. Adrien, eso es increíble. Exclamó la chica, acercándose más a la pantalla. Es la mejor noticia del mundo. Te lo dije, las cosas iban a mejorar. Tendrás una Navidad casi normal. Lo sé, casi no puedo creerlo. Adrien sonrió con suavidad, mirándola a través de la cámara con un cariño evidente. En serio quería contártelo a ti primero. Gracias por siempre estar ahí. Marinette sintió que las mejillas le ardían un poco, pero rápidamente sacudió la cabeza, recordando el chisme monumental que ella también tenía guardado. Me alegra muchísimo, de verdad. Marinette bajó un poco la voz, acercando el teléfono a su rostro con una expresión conspirativa. Y hablando de cosas increíbles, no vas a adivinar lo que está pasando en mi casa ahora mismo. Estoy encerrada en mi cuarto para darles privacidad. Adrien parpadeó, curioso. ¿Privacidad? ¿A tus papás? No, a Toji. Susurró Marinette emocionada. ¿Recuerdas a la chica peliazul que Toji tenía acorralada en el callejón aquella vez? ¿La que por error pensamos que era una especie de amante secreta? Adrien asintió, recordando perfectamente ese día. La vergüenza de haber malinterpretado toda esa situación lo seguía atormentando a veces. Sí, la recuerdo. Todavía me da vergüenza haber malinterpretado todo. ¿Qué pasa con ella? Pues resulta que sí es su novia formal. Reveló Marinette, casi sin poder contener la emoción. La trajo a vivir a la casa. Ahora mismo están allá abajo cenando juntos. Y ni siquiera te imaginas lo linda que es en realidad. Tenía puesto el delantal rosa de mi papá que dice el mejor panadero y le sirvió la cena a Toji. Adrien se quedó boquiabierto en la pantalla. Intentó procesar la imagen mental del intimidante hermano mayor de Marinette, el tipo que parecía sacado de una película de acción, teniendo una cena romántica en casa con una chica usando un delantal rosa. Toji. ¿Cena romántica? Adrien soltó una carcajada incrédula. Espera, ¿cómo está eso de que la llevó a vivir a tu casa? Sabía que preguntarías. Rió Marinette. Ellos armaron todo un espectáculo, le hicieron creer a mis padres que a Conan la iban a desalojar de su departamento, y como mis padres tienen corazón de pollo, la trajeron a casa y le ofrecieron trabajo también, aunque como ellos no están aquí, empezará a trabajar hasta Navidad. Por el momento es nuestra niñera. Adrien miró boquiabierto la pantalla durante un par de segundos, genuinamente sorprendido. ¿Y, ellos te contaron todo esto? No exactamente, pero estoy casi segura de que es así, solo tenías que ver las miradas que se dieron cuando se vieron, comentó riendo. Adrien sonrió, contagiado por la energía de la chica. La poca pesadez que aún quedaba en su habitación había desaparecido. Bueno, si estás atrapada en tu cuarto para no ser el mal tercio, supongo que tendré que quedarme en la videollamada contigo para que no te aburras, sugirió Adrien, acomodando su teléfono en el escritorio para seguir hablando cómodamente. Digo, hasta que sea la hora de mi cena. Marinette sintió que el corazón le daba un vuelco de felicidad. Me encantaría. La medianoche cayó rápidamente sobre París, cubriendo la ciudad con un manto helado y silencioso. En el apartamento de los Dupin-Chen, las luces estaban apagadas, a excepción de las de la cocina y la sala. Marinette se había ido a dormir hacía apenas un par de minutos, exhausta tras su maratón de películas y su videollamada con Adrien. Si bien la habían pausado cuando él bajó a cenar con su padre, la retomaron en cuanto terminó y continuaron hablando así durante un par de horas más. En la cocina, el ambiente era mucho menos tenso que en la tarde, aunque seguía cargado de una extraña electricidad. Toji estaba sentado en el sofá de la sala, viendo la tele. No lucía como el jodido monstruo que en realidad era. Vestía una sudadera de lana gris demasiado grande y unos pantalones cómodos. Para un observador externo, parecía un tipo relajado, disfrutando del silencio de la noche. A unos pasos de él, Conan preparaba 2 tazas de té.
La ex Kunoichi se movía con una gracia silenciosa, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Durante la cena, Conan había llegado a una conclusión táctica crucial. Este sujeto, Toji, no era un psicópata sediento de sangre. Era increíblemente fuerte, sí, un monstruo, pero no era alguien descontrolado que la atacaría solo porque sí. Mientras ella no representara una amenaza para su familia, su vida no corría ningún peligro. Esa revelación le había quitado un peso inmenso de encima, dándole el valor suficiente para intentar resolver el enigma que la carcomía desde aquella noche en que Toby les reveló que este chico los conocía. Conan se acercó a la sala, dejó una taza de té humeante en la mesita de centro frente a Toji, y luego se sentó a su lado con la suya. Toji apagó la televisión, bajó la vista hacia la taza de té y alzó una ceja. Su mirada recorrió lentamente a Conan, deteniéndose un segundo de más en las facciones hermosas y perfectas de la chica antes de volver a mirar la taza. ¿Intentando envenenarme, Angelito?, preguntó Toji, con una media sonrisa burlona. Si quisiera matarte, no usaría algo tan predecible como el té, respondió Conan, dándole un pequeño sorbo a su bebida, manteniendo su inexpresividad. Además, dudo que un veneno común funcione en ese cuerpo tuyo. Toji soltó una carcajada nasal, tomando la taza y dándole un trago sin la más mínima preocupación. Toji se deleitaba internamente con estas interacciones. Si supieras de dónde saqué este cuerpo, pensó. ¿No te sentaste aquí a medianoche para hablar de mi cuerpo, o sí, Conan?, preguntó Toji, recargándose en el sillón. Habla. ¿Qué está maquinando esa cabecita tuya? Conan clavó sus inescrutables ojos ámbar en los verdes de Toji. El momento de la verdad. Quiero saber cómo lo hiciste, dijo Conan, su voz bajando a un susurro serio y exigente. Aquella noche, sabías exactamente quiénes éramos. Sabías todo sobre nuestras habilidades. Conocías a Toby. Sabías que el camino de Bakenagato usaba no era más que el cuerpo de nuestro amigo muerto. Conan apretó los puños, su inexpresividad rompiéndose por un segundo. Ese secreto solo lo sabíamos nosotros. Ni siquiera los otros miembros de Akatsuki, excepto Toby, lo sabían. ¿Cómo? ¿Cómo sabías tú, un simple adolescente hijo de un panadero de otra dimensión, todo esto? Toji sostuvo su mirada por unos largos segundos. El silencio en la sala se volvió pesado, solo interrumpido por el leve tic-tac del reloj de pared. Lejos de verse intimidado o acorralado por la pregunta de Conan, la sonrisa de Toji se ensanchó levemente. Por un momento, casi quiso decirle que él era un dios que los estuvo observando durante mucho tiempo, pero sería demasiado exagerado de su parte. Ah, eso, Toji soltó una risa seca, dejando la taza en la pequeña mesita de centro que había frente a ellos. La respuesta es mucho más decepcionante de lo que crees, Conan. No soy un espía, no soy un hechicero, ni leo mentes. Toji se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en el sillón, su rostro a centímetros del de ella, su voz bajando a un tono confidencial. Digamos que tengo conocimiento previo, comenzó Toji. En este mundo, la información lo es todo. Y la verdad es que yo simplemente sé cosas. Sabía quiénes eran ustedes, cuál era su verdadera historia y cómo funcionaban sus poderes, porque vi cómo se desarrollaba su historia desde afuera. Como si fuera un espectador. Conan frunció el ceño, completamente confundida por su vaga pero aterradora respuesta. ¿Un espectador? No intentes entenderlo, Angelito, añadió Toji, restándole importancia con un gesto de la mano. Solo necesitas saber que yo sé todo lo que Nagato y tú intentaron hacer. Conan sintió que la respiración se le atoraba ligeramente. La sola idea de que alguien conociera todos sus secretos íntimos sin haber estado allí le daba escalofríos. ¿Qué quieres de mí, entonces?, preguntó Conan, yendo directo al grano, tratando de recuperar el control de la conversación. Sabes que soy una criminal. Una asesina. Y sin embargo, no me mataste. Ahora me permites dormir bajo el mismo techo que tu familia. ¿Por qué? La mirada de Toji cambió. La chispa burlona se transformó en algo mucho más atrevido. En lugar de responder de inmediato, sus ojos verdes escanearon de nuevo el rostro de Conan, bajando descaradamente hacia sus labios y luego a la curva de su cuello antes de volver a sus ojos ámbar. ¿Qué quiero de ti?, repitió Toji, arrastrando las palabras, apoyando la barbilla en su mano.
Bueno, Marinette ya nos armó toda una telenovela allá arriba asegurando que somos pareja. Y siendo honesto, no me molestaría para nada cumplir sus fantasías. Conan parpadeó, completamente descolocada. Otro cortocircuito sucedió en su cerebro, ya había sucedido muchas veces este día. Estaba preparada para que le pidiera que fuera su informante o su esclava de combate. Pero esto... Digo, continuó Toji, su voz volviéndose peligrosamente ronca y coqueta, inclinándose aún más hacia ella, mis padres no te van a cobrar alquiler, pero hay muchas formas de pagar la renta bajo mi techo, Angelito. Una mujer hermosa como tú podría hacer que las frías noches de París fueran mucho más calientes. El rostro pálido de Conan adquirió un levísimo e imperceptible tono rosado. Abrió la boca, pero, no por primera vez en ese día, no supo qué demonios contestar. El chico que hasta hace unos días no podía ver como nada más que un monstruo sediento de sangre estaba coqueteando con ella de la manera más descarada posible, y en la misma sala de sus padres. Al ver la expresión de genuina confusión y leve pánico en el rostro de la mujer, Toji no aguantó más y soltó una carcajada profunda, echándose hacia atrás. Tranquila, respira. Es una broma, Toji se secó una lágrima falsa del ojo, divertido. Aunque la oferta sigue en pie si cambias de opinión. Conan apretó la mandíbula, fulminándolo con la mirada, intentando ignorar cómo su pulso se había acelerado traicioneramente. Eres un idiota, siseó ella. Y tú muy fácil de molestar, replicó Toji, recuperando su tono casual. Ya en serio. ¿Por qué te dejé vivir? Sé reconocer a alguien que está buscando un reinicio. Y a diferencia de los locos de tu mundo, tú no estabas aquí para conquistar nada, solo seguías a tu amigo. Toji se puso de pie, estirando los brazos. Si quieres usar tu nueva oportunidad para hornear pan, vender croissants y vivir una vida normal, me importa un carajo tu pasado. No tengo interés en juzgarte. Conan se quedó muda. Que supiera todo sobre ella y aún así decidiera darle la oportunidad de dejarlo todo atrás, mezclado con el coqueteo tan cínico, era la cosa más surrealista que había vivido. Y por supuesto, añadió Toji comenzando a caminar hacia su habitación, pero volteando a verla con una sonrisa de medio lado, porque eres hermosa. Descansa, amor. Toji le guiñó un ojo descaradamente antes de desaparecer por la puerta hacia su habitación, dejando a Conan mirando fijamente su taza de té, preguntándose en qué clase de locura se había metido. Los días siguientes pasaron en un parpadeo, estableciendo una rutina tan bizarra como extrañamente funcional en el apartamento de los Dupin-Chen. Con Tom y Sabine aún de viaje, el lugar se convirtió en una especie de refugio. Adrien, aprovechando la repentina e insólita libertad que Gabriel Agreste le había otorgado, pasaba casi todas las tardes allí. Para el rubio, el caos hogareño del apartamento, el olor a pan recién horneado y las risas de Marinette eran el paraíso comparado con la fría mansión, aunque ya no era tan fría como antes, ya que había empezado a convivir mucho con su padre últimamente. Conan se mantenía mayormente en silencio durante estas visitas, observando desde la periferia mientras practicaba repostería básica o leía libros de este nuevo mundo. La ex criminal de guerra se había convertido, a ojos de Adrien y Marinette, en la novia callada pero genial de Toji. Y hablando de Toji, él en verdad se volvió alguien irritante a ojos de Conan. Había convertido lo que parecía un coqueteo de una sola vez en un hábito descarado y en su pasatiempo personal. Le lanzaba guiños desde el otro lado de la mesa, la llamaba a amor frente a los chicos solo para ver cómo a ella se le marcaba una vena en la frente, y aprovechaba cada oportunidad para invadir su espacio personal. El punto máximo de esa guerra psicológica ocurrió hace apenas un par de días. Conan caminaba por el pasillo hacia su habitación, con la mente ocupada repasando recetas francesas, cuando la puerta del baño se abrió de golpe en medio de una nube de vapor caliente. Toji salió al pasillo. No llevaba camiseta. De hecho, lo único que llevaba puesto era una toalla blanca que colgaba peligrosamente baja en sus caderas. Conan se detuvo en seco. Su entrenamiento ninja siempre la obligaba a evaluar a su oponente, pero esta vez, sus ojos hicieron un escaneo que no tenía nada de táctico. El cuerpo de Toji, esculpido a niveles absurdos, parecía tallado en mármol puro. Los músculos densos y el abdomen perfectamente marcado lo hacían ver como un dios griego que acababa de salir de la ducha.
Gotas de agua resbalaban por su cuello, perdiéndose en el borde de la toalla. Toji se estaba secando el cabello oscuro con otra toalla más pequeña. Al verla pasmada a mitad del pasillo, se detuvo. Sus ojos verdes brillaron con pura malicia al notar hacia dónde estaba dirigida la mirada de la peliazul. Él sabía perfectamente que ella pasaría por ahí a esa hora. Todo había sido fríamente calculado. ¿Disfrutando de la vista, Angelito?, preguntó Toji, recargando un hombro musculoso contra el marco de la puerta, posando descaradamente. El rostro de Conan ardió como nunca antes lo había hecho. Parpadeó, apartando la mirada hacia la pared con una rigidez casi robótica. Solo estabas estorbando en el pasillo, respondió ella, forzando su tono más glacial y monótono. Vístete. Vas a pescar un resfriado. Toji soltó una carcajada profunda que hizo vibrar su pecho. Dio un paso hacia ella, acercándose lo suficiente para que Conan pudiera oler el jabón fresco y el calor que emanaba de su piel. Con este cuerpo es imposible que me enferme, preciosa, le susurró Toji al pasar por su lado, rozando deliberadamente su brazo desnudo contra el de ella. Pero me alegra saber que te preocupas por mí. Nos vemos en la cena. Conan se quedó clavada en el pasillo, apretando los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos, esperando a escuchar el clic de la puerta de la habitación de Toji. Maldito bastardo arrogante, pensó la Kunoichi, obligándose a regular su respiración acelerada. Lo odiaba. Odiaba lo arrogante que era, odiaba que supiera todos sus secretos y, sobre todo, odiaba que tuviera toda la razón en ser tan arrogante. Era muy atractivo. Y así, entre tensiones no resueltas, visitas de Adrien y maratones de películas, el tiempo voló. El calendario marcó que faltaban 3 días para la Navidad, el gran día. Tom y Sabine regresarían hoy en la noche. Tenían que ponerse manos a la obra en la panadería, ya que Navidad era una de las fechas que más ventas generaba en todo el año. El día amaneció con un cielo gris y nevado, pero con una atmósfera sorprendentemente ligera en todo París. Y esa ligereza tenía una razón de ser muy específica, debido a lo que ocurría en las sombras de la mansión Agreste. En la fría penumbra de su guarida, Gabriel Agreste estaba de pie frente al inmenso ventanal circular. Las mariposas blancas revoloteaban pacíficamente a su alrededor. En la ciudad, podía sentir el estrés habitual de las compras de pánico preparándose para Nochebuena, pequeñas chispas de frustración que, en cualquier otro momento, habrían sido el lienzo perfecto para una Kuma. Gabriel levantó su brazo para tocar su Miraculous, pero se detuvo a medio camino. La imagen de Adrien sonriendo con verdadera libertad la tarde anterior cruzó por su mente. Su promesa en la cripta resonó en sus oídos. El patriarca bajó la mano y el ventanal metálico se cerró lentamente, sumiendo la sala en la oscuridad. ¿Amo?, preguntó Roro, flotando tímidamente cerca de su hombro. ¿No aprovechará la energía negativa de este día? No, respondió Gabriel, su voz firme y serena. París tendrá paz, al menos hasta que el año termine. Diciembre será un mes libre de Akumas. Que Adrien disfrute de la nieve y de sus amigos sin tener que esconderse por el caos. Yo, me enfocaré en la cena de esta noche. Gabriel se dio la media vuelta, dejando a un atónito pero profundamente aliviado Kwame en la oscuridad, que lo siguió al poco tiempo. A varios kilómetros de allí, el apartamento de los Dupinchen era todo menos silencioso. Marinette corría de un lado a otro por el pasillo, con un cepillo en la boca y tratando de ponerse una bota mientras saltaba en un solo pie. Se me hace tarde, balbuceó la azabache, casi tropezando con la alfombra de la sala. Quedé de verme con Alia y los chicos a las 10. En la cocina, el contraste no podía ser mayor. Conan estaba frente a la estufa, dándole la vuelta a unos hot cakes, de forma tan milimétricamente perfecta que solo podría lograr una persona extremadamente detallista. Llevaba puesto un pantalón cómodo y una blusa de cuello alto, su habitual expresión de hielo intacta. Toji estaba sentado en la barra, devorando su desayuno con la tranquilidad de alguien que no tiene ninguna prisa en la vida. Al ver a Marinette pasar como un torbellino, le dio un sorbo a su café. Respira, enana. El mundo no se va a acabar si llegas 5 minutos tarde a tomar chocolate caliente, comentó Toji. Tú no entiendes. Es la primera vez que todos podremos convivir. Marinette agarró su abrigo y su bufanda. Además,
Prometí llegar temprano para ayudar a organizar las mesas. Los veo al rato, no destruyan la casa. La puerta se cerró de golpe, devolviéndole a la cocina una repentina e íntima tranquilidad. Conan apagó el fuego, sirvió un último hot cake en un plato y se dispuso a fregar la sartén, ignorando deliberadamente la mirada analítica y penetrante que Toji le estaba clavando desde el otro lado de la barra. Eres demasiado ruidoso incluso cuando no hablas, murmuró Conan, sin voltear a verlo. Deja de mirarme. Toji soltó una carcajada suave, recargando la barbilla en su mano. No puedo evitarlo, Angelito. Me encanta tu trasero. Conan apretó la esponja. La vena en su frente amenazaba con palpitar. Maldito idiota pervertido, susurró molesta, aunque sus mejillas se tiñeron ligeramente de rosa. Toji se levantó del taburete y caminó lentamente hacia ella, deteniéndose justo a su lado, invadiendo ese espacio personal que a Conan tanto le costaba defender últimamente. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto, Conan? Murmuró Toji, su tono bajando a uno más confidencial, casi ronco. Soy un tipo que valora su tranquilidad. Si en cualquier momento de estas últimas semanas me hubieras mirado a los ojos y me hubieras pedido seriamente que me detuviera, lo habría hecho. Sin rechistar. Conan se quedó paralizada. El sonido del agua corriendo en el fregadero pareció volverse ensordecedor. Pero no lo hiciste, continuó Toji, acercándose lo suficiente para que ella sintiera el calor de su brazo rozando el suyo. Nunca me pediste que parara. De hecho, a veces creo que aguantas la respiración cuando me acerco, solo para ver qué hago o qué digo. El rostro pálido de la ex Kunoichi adquirió un tono rojo que compitió ferozmente con las esferas de Navidad de la sala. Abrió la boca para refutar, para decirle que era un engreído, pero las palabras murieron en su garganta. Porque era verdad. Nunca le había exigido que se detuviera. Su cerebro siempre llegó a la conclusión de que su coqueteo era molesto, pero no había sabido, o querido, repeler a este idiota. Satisfecho al ver cómo había logrado hacer un cortocircuito monumental en la mujer, Toji tomó una mochila que había preparado de antemano, le guiñó el ojo y se dio la media vuelta. Voy a salir un rato, cuídate, preciosa. Conan se quedó sola en la cocina, con el rostro ardiendo en vergüenza, frustración y una extraña y molesta calidez en el pecho. Lo odio, pensó, apretando los dientes, aunque cada vez sonaba menos convincente, incluso para ella misma. Mientras tanto, en un cálido café cerca del Parque de los Bosdos, el ambiente era pura festividad. Prácticamente toda la clase de la señorita Bustier había logrado reunirse. Las mesas se habían juntado para formar una larga, llena de tazas de chocolate caliente, croissants y risas. Adrien estaba sentado entre Nino y Marinette, luciendo más relajado y feliz de lo que sus amigos lo habían visto en meses. Sin el peso de su guardaespaldas vigilándolo detrás de la ventana, Adrien se sentía como un adolescente normal. Pero la mayor sorpresa de la mañana no era la libertad de Adrien, sino las dos chicas sentadas al otro lado de la mesa. Chloe Bourgeois estaba sentada sosteniendo una taza de diseño, intentando no hacer muecas ante la decoración plebeya del lugar. A su lado, Sabrina Raincomprix bebía felizmente su chocolate, luciendo un suéter nuevo y brillante. Desde hace casi 2 meses, las cosas habían cambiado drásticamente. Tras la serie de eventos que la golpearon hasta el núcleo, Chloe había tragado su orgullo y, una por una, se había disculpado personalmente con cada miembro de la clase. No había sido un proceso perfecto. Aún se le escapaban comentarios clasistas por costumbre, y algunos como Alix y Nathaniel la miraban con cierta desconfianza, pero todos habían aceptado la tregua. Pero no era la única que había cambiado. ¿Entonces te decidiste por el libro de misterio que te recomendé, Sabrina? Preguntó Alia, inclinándose sobre la mesa. ¿Sí? Respondió Sabrina con entusiasmo, sin voltear a pedirle permiso a Chloe para hablar, como solía hacer en el pasado. La protagonista es increíble. Me gusta cómo resuelve las cosas por sí misma, usando la lógica y no esperando a que alguien más la salve. Chloe resopló a su lado, cruzándose de brazos, pero sin malicia real. Por favor, la literatura de misterio moderna es tan aburrida. Aunque supongo que a Sabrina le sirve para ejercitar el cerebro. Mejor eso a que siga cargando mis bolsas de compras. Mi quiropráctico dijo que le estaba arruinando la postura. Marinette sonrió desde su lugar.
Ver a Sabrina brillando con su propia personalidad y a Chloe intentando, a su manera, ser una amiga real y no una tirana, era el mejor regalo de Navidad para la clase. Es un buen libro, intervino Adrien, apoyando los codos en la mesa. Me alegra que estén aquí, chicas. De verdad. Ni lo menciones, Adrien, respondió Chloe, desviando la mirada, un poco sonrojada por la honestidad del chico. Solo vine porque el chocolate del hotel estaba aburrido hoy. Nino soltó una carcajada, chocando los puños con Adrien. Hombre, tengo que decirlo, París ha estado increíblemente pacífico. Llevamos días sin un solo ataque de Augmot. Casi se siente como si el viejo se hubiera tomado vacaciones por Navidad. Ojalá sea así, murmuraron Adrien y Marinette, al mismo tiempo. Se voltearon a ver sorprendidos y luego rieron divertidos. Ambos pensaron exactamente lo mismo al escuchar a Nino. Sin Akumas, los héroes de París también tenían un respiro. A 50 kilómetros a las afueras de París, en un páramo abandonado y rodeado de colinas rocosas, el suelo tembló violentamente. Un estruendo sordo resonó por el valle solitario, levantando una densa nube de polvo y nieve evaporada. Toji estaba en el centro del cráter que acababa de crear, sacudiéndose las manos tras dejar caer una montaña sólida de unos 3,500 metros de altura que había estado cargando sobre su espalda durante las últimas 2 horas. El aire helado de diciembre golpeaba su torso desnudo, pero a él no le importaba. El sudor se evaporaba al contacto con su piel ardiente. Toji soltó un largo suspiro, estiró el cuello haciéndolo crujir y se lanzó hacia adelante, lanzando una ráfaga de golpes al aire que rompieron la barrera del sonido con pequeños chasquidos. Descubrió a las malas que no todo dependía de la fuerza bruta. Desde su humillante derrota en contra de Majestia empezó a frecuentar un gimnasio de artes marciales mixtas y kickboxing en los suburbios. Curiosamente, debido a esto conoció en persona a Nora Cesaire. La hermana mayor de Alia era una bestia en el ring. La primera vez que cruzaron miradas, ella acababa de mandar a volar a un pobre tipo fuera del ring de un solo golpe y él apenas iba entrando en el gimnasio. Ella lo vio de arriba a abajo, claramente escaneándolo, y luego lo retó a un sparring. Toji aceptó. No usó su fuerza sobrehumana, no tendría sentido, solo su velocidad y reflejos, y aunque los golpes que recibió esa tarde realmente no le afectaron, sí lo hizo el hecho de que ni siquiera pudiera tocarla. Desde entonces, se habían vuelto compañeros de entrenamiento regulares. Ella le enseñaba técnica pura de combate cuerpo a cuerpo y a cambio él se volvió algo así como su saco de boxeo que nunca se quejaba por recibir un buen golpe. Toji detuvo su ráfaga de golpes, recordando de pronto otro tipo de enfrentamiento. Se sentó sobre una roca más pequeña y tomó una botella de agua de su mochila. Una sonrisa gladeada, genuinamente divertida, se dibujó en su rostro al recordar a Conan esa misma mañana en la cocina. La ex Akatsuki era un rompecabezas fascinante. Era letal, fría y calculadora, pero la forma en que sus mejillas se encendían cuando él invadía su espacio personal era jodidamente adorable. Le gustaba molestarla, sí, pero muy en el fondo sabía que la respetaba. Y mentiría si dijera que no le atraía. De hecho, le atraía demasiado. Esa mezcla de peligro constante y belleza inalcanzable era adictiva. Toji suspiró y luego miró hacia el horizonte. Era consciente de que al principio Conan le temía, suponía que era normal, él había demostrado que era un monstruo y todo eso. Por eso mismo decidió adaptar esta faceta con ella de idiota encantador, coqueto y descarado, quería invitarla a salir, pero no quería que se sintiera obligada por miedo o temor a represalias. Sorprendentemente su estrategia funcionó ya que a día de hoy la veía casi tranquila a su lado, ya no veía ese pequeño temor en sus ojos cada que él se acercaba a ella y definitivamente podía sentir cómo se ponía nerviosa cada que él coqueteaba con ella, las cosas le resultaron mejor de lo que esperaba y estaba agradecido. Sin embargo, la sonrisa de Toji se borró lentamente mientras miraba el horizonte nevado. Había algo que no lo dejaba dormir tranquilo. Ese maldito encapuchado. Desde aquella vez en que Conan le confirmó que lo había visto, decidió ir a investigar el bosque que ella le mencionó, aunque como esperaba no encontró nada, no había habido ni rastro de él. Nada. Toji sabía que ese tipo era peligroso, llegó a la conclusión de que era algún tipo de reencarnado como él, ya que si no, no habría manera de explicar cómo supo ir al mundo de Naruto.
Eso era otra cosa, el tipo probablemente no venía de este mundo, por lo que él sabía la única manera de que alguien de este mundo viajara entre el multiverso, así que él supiera era usando a Oriko, pero si alguien le hubiera robado a Oriko al maestro Fu, estaba seguro de que ya lo sabría. Eso era otra cosa, siempre se le olvidaba ir a ver a Fu. Mierda, pensó Toji, apretando la botella de plástico hasta abollarla. Las cosas se están poniendo interesantes. Y luego estaba el otro problema. Un problema que lo llevaba carcomiendo por semanas. Gabriela Agreste y Emilie. No he ido a ver a Fu, murmuró Toji para sí mismo, soltando la botella de agua y sentándose sobre la roca. ¿Habrá algún Miraculous que me ayude a curarla? Probablemente el único que podría ayudarme sería, ¿cómo se llamaba? De repente, su mente se quedó en blanco. Intentó hacer memoria, pero nada le vino a la mente. Simplemente, un vacío. Toji parpadeó, mirando la nieve frente a sus botas. Repasó mentalmente todos los Miraculous y cuáles eran los poderes que otorgaban, pero no le llegó a la cabeza el Miraculous en el que había pensado para esta situación. Lo cual era raro. Estaba seguro de que momentos atrás tuvo en mente con total claridad cuál era su poder, pero ahora simplemente, no estaba. Y entonces, el recuerdo regresó a su mente casi tan rápido como se había ido. Cierto. Sublimación. Ese era el poder de Oriko, y probablemente el único Miraculous que podría ayudarlo a curar a Emilie. Toji dejó escapar un suspiro lento y pesado, pasándose una mano por el cabello húmedo por el sudor. No era la primera vez que le pasaba. Últimamente, cosas tan simples que debería recordar simplemente se le olvidaban. Al principio no se preocupó, creyó que con concentrarse un poco bastaría, pero la frecuencia con la que estas cosas estaban pasando empezaba a alarmarlo. Algo raro me está pasando, esto definitivamente no es normal, dijo con seriedad, levantándose lentamente. Tengo la sensación de que esto que me está pasando ocurre a causa de alguien, ¿será cosa de ese encapuchado? Toji volteó a ver el cielo. Estas fallas en su memoria empezaron a pasarle después de su pelea con Akatsuki, así que lo más probable es que este sujeto misterioso si tuviera algo que ver, tenía que encontrarlo, y rápido. Regresando a París, en la calidez del apartamento de los Dupin-Chen, Conan observaba la nieve caer desde la ventana de su habitación. Había dejado la estufa impecable después del desayuno, y ahora, en el silencio de la casa vacía, por fin tenía tiempo para pensar. Apoyó la frente contra el cristal frío, dejando que el contraste con el calor de la calefacción la relajara. Su vida había dado un giro tan absurdo que, si se lo contara a Nagato, él jamás le creería. La letal ángel de Dios de Akatsuki ahora vivía en una panadería en un mundo tan ordinario. Y lo más extraño de todo es que, le gustaba. Le gustaba mucho. Había una paz inherente en estas paredes. Aunque Tom y Sabine aún no regresaban de su viaje, su presencia se sentía en cada rincón cálido de la casa. Y luego estaba Marinette. La chica era un torbellino de emociones, torpeza y buenas intenciones. Una luz tan brillante y genuina que a Conan le resultaba imposible no sentir un instinto protector hacia ella. Era como tener una hermana menor que constantemente necesitaba ser salvada de sus propios enredos. Pero el verdadero caos en su nueva vida no era la panadería, ni Marinette, ni las estúpidas tradiciones navideñas. Era él. Conan cerró los ojos, y la imagen de Toji en la cocina horas atrás apareció en su mente con una nitidez frustrante. Si me hubieras pedido seriamente que me detuviera, lo habría hecho. Pero no lo hiciste. Las palabras del pelinegro resonaron en su cabeza, haciendo que un calor molesto volviera a subir por su cuello. Apretó los puños contra el alféizar de la ventana. Lo odiaba por tener razón. Al principio, cuando empezó a vivir allí, ella estaba en constante estado de alerta. Dormía con papeles explosivos ocultos bajo la almohada. Sabía lo poderoso que era y sabía que podría asesinarla con una facilidad humillante. Le aterraba lo que pudiera hacerle si ella daba un paso en falso. Pero él nunca la atacó, al menos no de la manera que ella esperaba. El cabrón decidió actuar como un idiota engreído, lanzándole piropos baratos, elogiando constantemente su belleza y su cuerpo, invadiendo su espacio personal y molestándola hasta el cansancio. Y reflexionando un poco era fácil saber por qué lo hizo. Al mostrarse tan mundano, tan molesto y descarado, obligó a Conan a bajar la guardia.
Reemplazó el terror paralizante que ella sentía por una irritación constante. Era una táctica que la sorprendió. Si él realmente hubiera querido algo tan banal de ella como su cuerpo, estaba segura de que pudo haber actuado incluso contra su voluntad, pero no lo hizo. Era imposible no sentir curiosidad por él después de analizar toda la situación. Conan abrió los ojos y suspiró, empañando el cristal de la ventana. Ya no le tenía miedo. Cuando él se acercaba y le susurraba con esa voz ronca, su corazón ya no latía por el instinto de supervivencia que le decía que huyera y salvara su vida, sino por una razón completamente diferente. Una que la aterraba mucho más que la imagen que llegó a tener de Toji. Se sentía atraída por él. Disfrutaba de la forma en que él la miraba, disfrutaba de esos cruces de palabras en la cocina, y, aunque jamás lo admitiría en voz alta, esa mañana en el pasillo, cuando lo vio salir de la ducha con el torso desnudo y el agua resbalando por esos músculos marcados, realmente le había encantado. Le avergonzaba admitir que había tenido ciertos sueños con él desde ese día. Estaba desarrollando sentimientos por ese idiota, y lo peor es que el idiota era menor de edad. Por lo que había investigado en este mundo, la mayoría de edad, aunque variaba bastante en varias partes del globo, normalmente era a los 18 años que uno era considerado adulto. Claro que esto parecía no importarle en absoluto a ese cabrón, lo cual lo hacía más frustrante. Esto es un desastre, murmuró Conan para sí misma, separándose de la ventana y dejándose caer de espaldas sobre la cama. Se quedó mirando el techo de su habitación por lo que parecieron horas, atrapada en una espiral de pensamientos contradictorios. En su vida pasada, sus preocupaciones consistían en la paz mundial, el dolor y la captura de los Jinchurikis. Ahora, su mayor crisis existencial era un adolescente con la fuerza de un dios y la actitud de un demonio que cada día lucía más y más atractivo a sus ojos. El sonido de la puerta principal abriéndose la sacó de sus pensamientos. Conan se sentó en la cama, agudizando el oído. Pasos pesados cruzaron la sala. Era él. Pero algo andaba mal. No había silbidos arrogantes, ni el sonido de la nevera abriéndose en busca de comida. Los pasos eran lentos, casi arrastrados. Movida por una mezcla de instinto y una genuina, y molesta, preocupación, Conan salió de su habitación y caminó hacia la sala. Encontró a Toji de pie junto a la isla de la cocina. Seguía con el torso desnudo y brillando por el sudor de su entrenamiento, pero su postura era diferente. Estaba encorvado, apoyando ambas manos sobre el mármol, con la cabeza gacha y los ojos cerrados con fuerza. ¿Qué te pasó?, preguntó Conan, rompiendo el silencio. Su tono pretendía ser frío, pero salió mucho más suave de lo que planeaba. Toji abrió un ojo para mirarla. No le dedicó su típica sonrisa burlona ni la llamó angelito o preciosa. Se veía genuinamente agotado, como si hubiera estado peleando contra fantasmas. Estoy preocupado, murmuró Toji, su voz ronca sonando más rasposa de lo normal. No sé si sea cosa de ese maldito encapuchado, pero desde que movió los hilos en este mundo he estado teniendo ciertos problemas con mi memoria. Conan frunció el ceño, acercándose un par de pasos. La ex Akatsuki sabía mejor que nadie lo peligrosos que podían ser los ataques mentales o los genjutsus. ¿Con tu memoria? ¿Qué olvidas exactamente? Nombres. Poderes. Soluciones. Toji se enderezó, soltando un suspiro pesado y pasándose las manos por el rostro. Este tipo es peligroso, y sé que sonará muy egocéntrico de mi parte decirlo, pero si este tipo viene solo por mí o si su objetivo es algo más grande en este mundo, creo que solo yo puedo derrotarlo, Conan. Era la primera vez que la llamaba por su nombre con esa seriedad. No había burla. No había coqueteo. Solo la seriedad de un hombre que se sentía frustrado por su situación actual. Conan acortó la distancia entre ellos. Evaluó la situación. Él no estaba herido físicamente, pero su mente estaba bajo asedio. Si es un ataque externo, quizás mi chakra pueda interrumpir lo que sea que le pase a tu mente y estabilizarla, sugirió Conan, levantando las manos instintivamente hacia él. Es teoría básica de interrupción de genjutsu, aunque claro, tú no tienes chakra, pero no perdemos nada con intentarlo. Déjame hacerlo. Toji no se resistió. De hecho, dio un paso hacia ella, acortando el escaso espacio que los separaba. Conan tragó saliva al sentir el calor corporal que emanaba de su pecho descubierto.
Levantó las manos y las colocó con delicadeza sobre las sienes del pelinegro, canalizando una pequeña y cálida cantidad de chakra. El rostro tenso de Toji se relajó casi de inmediato al sentir el cálido flujo de energía de Conan. Soltó un largo y tembloroso suspiro de alivio. La tensión que se había generado por la preocupación se evaporó completamente. Vencido por el repentino alivio y el cansancio mental, Toji se dejó caer un poco hacia adelante. Conan ahogó un jadeo de sorpresa cuando él apoyó la frente directamente contra la curva de su cuello, ocultando el rostro en su hombro. Sus fuertes brazos rodearon la cintura de la mujer, no con lujuria, sino como si ella fuera su única ancla en ese momento. Solo, mantengámonos así un minuto, susurró Toji contra su piel, su aliento cálido erizando el vello del cuello de Conan. Dame un minuto. Conan se quedó completamente paralizada. Sus manos, que antes estaban en las sienes del chico, ahora descansaban sobre el musculoso pecho desnudo de Toji, sintiendo los latidos acelerados de su corazón. Su rostro se encendió en un rubor tan intenso que rivalizaba con el color del Sharingan de su ex compañero. Sabía que debía empujarlo, reprenderlo, decirle que no se tomara tantas confianzas con ella. Pero no lo hizo. Se quedó allí, sosteniéndolo en medio de la cocina. Tú aún eres un chico, susurró la mujer, tratando de enfocar su mente. No podía dejarse llevar por la situación, eso se vería mal en muchos sentidos. Trató de no parecer muy decepcionada cuando él se apartó por completo de ella, y luego la miró a los ojos. ¿Eso te preocupa?, preguntó el pelinegro, luciendo muy divertido por las palabras de la mujer, como si hubiera contado un gran chiste. Claro que a ti no te preocupa, siseó Conan, un poco molesta por su respuesta. La que se metería en problemas sería yo y no quiero tener que ser una prófuga de la justicia otra vez, y menos por algo tan ridículo como esto. Toji no pudo aguantar la risa al ver el rostro tan serio de Conan. Soltó una pequeña carcajada y cerró los ojos. Joder, por fin alguien entiende cómo me siento, pensó entre risas el pelinegro. Él más que nadie era consciente de cómo se sentía Conan. No planeaba realmente llegar a más que solo coqueteos y quizás, una que otra caricia con ella hasta que él fuera mayor de edad, al menos para el resto del mundo. Y ese momento sucedería en poco más de una semana, por lo que le resultó gracioso que Conan comentara algo así hasta ahora. Después de unos segundos de risa, Toji abrió los ojos y vio el rostro ensombrecido de Conan. Sintió un pequeño escalofrío recorrerle la espalda, así que decidió calmarse y hablar seriamente. Escucha, puede que a primera vista luzca mal, pero realmente no estamos haciendo nada más que abrazarnos, comenzó Toji, tratando de exponer su punto de vista sobre su situación. Además, faltan literalmente menos de 2 semanas para que sea un adulto legalmente, y estoy seguro de que a mis padres no les importará. La expresión de Conan se suavizó, luciendo más pensativa sobre las cosas ahora. Bueno, supongo que realmente no está tan mal, ¿no?, preguntó al aire, pensativa. Desde luego que no, pero... Toji se acercó nuevamente a ella, la volvió a sujetar de la cintura y esta vez la vio cara a cara a los ojos. ¿Desde cuándo admites que te gustó de tal manera, eh? El rostro de Conan volvió a tornarse de color rosa, devolviendo la mirada, no dispuesta a ceder esta vez. Prácticamente ya había revelado que se sentía atraída por él de manera indirecta, así que solo quedaba ser honesta. Desde ahora, sentenció, segura de sus palabras, mientras depositaba sus manos nuevamente en el pecho aún desnudo del chico. A pesar de todo, Toji era un poco más alto que Conan, así que ella tenía que mirar levemente hacia arriba al momento de devolverle la mirada. Eso me agrada, susurró con tono divertido el pelinegro. Lentamente volvió a hundir su cabeza en el hombro de la mujer, y por supuesto, esta vez más segura sobre la situación en la que se encontraba, Conan aceptó sin rechistar, aunque el sonrojo regresó a su rostro, ya que todavía no estaba acostumbrada a este tipo de situaciones. Ambos se quedaron ahí parados durante unos minutos, simplemente abrazados, sin hacer nada más que disfrutar de la compañía del otro. Era un momento íntimo, frágil y extrañamente hermoso. Hasta que la puerta del apartamento se abrió de golpe en medio de un escándalo de voces femeninas. Chicas, pasen rápido. Seguro Toji está en la sala, le pido el dinero para el cine y los alcanzamos en la plaza. Gritó Marinette, entrando como un torbellino, quitándose la bufanda.
Detrás de ella entraron Alia, Juleka, Rose, Milene, Alix, e incluso Xnoe y Sabrina, todas riendo y sacudiéndose la nieve de los abrigos. Oye, Marinette, espero que tu hermano esté de buen humor, porque la entrada en formato IMAX no es nada barata y griega. Alia se detuvo en seco al cruzar el umbral hacia la cocina. Su mandíbula cayó al suelo. Marinette chocó contra la espalda de su mejor amiga. Alia. ¿Qué pasa? ¿Por qué te de? El tiempo se congeló en el apartamento de los Dupin-Chen. 8 chicas se quedaron petrificadas en la entrada. Sus ojos estaban clavados en la escena que sucedía en la cocina. Desde su perspectiva, todo lo que Toji y Conan acababan de hablar no existía. Lo que ellas veían era al hermano mayor de Marinette, a quien solo Alia y Xnoe habían conocido en persona, abrazando posesivamente por la cintura a una hermosa y misteriosa chica. La cabeza de Toji estaba escondida peligrosamente en el cuello de la mujer, y Conan, con el rostro rojo como un tomate, tenía ambas manos acariciando el pecho desnudo del pelinegro. El silencio fue ensordecedor. Toji levantó la cabeza lentamente del hombro de Conan, girando el rostro con su típica expresión aburrida, sin soltarla de la cintura. Conan parecía querer que un jutsu estilo de tierra se abriera bajo sus pies y la tragara viva. ¡Oh! ¡Mon! ¡Dieu! Articuló Xloe, rompiendo el silencio. Inmediatamente, la rubia le tapó los ojos a Sabrina con ambas manos. Sabrina, no mires, estos dos no tienen pudor. Nosotras. Milene se cubrió el rostro, roja de vergüenza. Rose soltó un pequeño chillido emocionado, sin estar realmente consciente de lo que significaba la escena que encontraron. Para ella simplemente eran una pareja de enamorados abrazándose, y Juleka solo murmuró un qué incómodo por lo bajo. Alia, fiel a sus instintos de reportera, ya tenía el teléfono en la mano. Iba a entrevistarlos por pura curiosidad, y quizás un poco de morbo. Marinette, por su parte, parecía haber dejado de respirar. Su cerebro hizo un cortocircuito monumental. Ella había armado hasta la boda en su cabeza. Pero, los encontraba prácticamente haciendo este tipo de actos indecentes en la cocina a plena luz del día, y estaba segura de que no venía una boda en camino, ya que ella debía organizarla. Toji. Chilló Marinette, tapándose los ojos. Por favor. Estamos en la cocina donde comemos. Conan empujó a Toji con tanta fuerza que casi lo hace atravesar la nevera. No es lo que parece. Gritó Conan, perdiendo todo rastro de su tono frío y calculador, sintiendo que iba a explotar de la vergüenza. Toji, en cambio, recuperando el equilibrio, esbozó esa maldita sonrisa burlona de lado al ver a las amigas de su hermana. ¿No les enseñaron a tocar antes de entrar, niñas? Bromeó Toji, cruzándose de brazos, sin la más mínima intención de arreglar el malentendido. Si hubieran llegado un par de minutos más tarde, habrían visto una demostración en vivo de lo que vieron en clase de biología. Conan se giró hacia él, fulminándolo con una mirada asesina, el rostro volviéndose aún más rojo por esas palabras, ya que claramente no ayudaban a aclarar las cosas. Definitivamente, voy a matarlo, pensó. Las palabras de Toji cayeron pesadamente en la cocina, detonando una bomba de vergüenza colectiva. El rostro de Marinette pasó de un rojo alarmado a un tono escarlata que rivalizaba con su traje de Ladybug. Soltó un chillido inarticulado, cubriéndose el rostro con ambas manos mientras se agachaba ligeramente, como si intentara esconderse de la realidad. Toji, eres un asqueroso. Gritó la chica desde el fondo de sus manos. Mis oídos. Mis pobres oídos. A su alrededor, la reacción fue una mezcla de horror y fascinación adolescente. Alix soltó una carcajada ronca, cruzándose de brazos con una sonrisa ladeada. Vaya, Marinette, no sabíamos que tu hermano fuera tan didáctico, bromeó la patinadora, ganándose un codazo inmediato de Milene, quien seguía con los ojos cerrados murmurando cosas ininteligibles para calmarse. Xloe, aún cubriéndole los ojos a Sabrina, arrugó la nariz con disgusto, aunque no pudo evitar lanzar una rápida mirada analítica al trabajado torso del pelinegro. ¡Uk! ¡Qué vulgaridad! Exijo que te pongas una camisa, Toji. Se quejó la rubia, aunque su tono carecía de su habitual veneno. Estaba genuinamente descolocada. Conan había llegado a su límite. Su paciencia se había agotado.
Con un movimiento tan rápido que ninguna de las chicas logró registrar, agarró un trapo de cocina húmedo que descansaba en el fregadero y se lo lanzó directo a la cara a Toji con una fuerza letal, calculada para dejarle una buena marca roja. Pero Toji, sin siquiera apartar la vista de las amigas de su hermana, levantó una mano perezosamente y atrapó el trapo en el aire, a 1 milímetro de su nariz. Agresiva. Me gusta, murmuró Toji, usando el mismo trapo para secarse el sudor del cuello con total tranquilidad, ignorando la mirada asesina de la peliazul. Fue en ese movimiento, al ver tal destreza, que Alia bajó lentamente su teléfono. La reportera entrecerró los ojos detrás de sus gafas, su mente uniendo los puntos de una conversación que había tenido con su hermana mayor días atrás. Un momento, murmuró Alia, dando un paso al frente, la sorpresa reemplazando a la vergüenza. Cabello oscuro, personalidad descarada, físico de fisicoculturista, ¿tú eres el tipo del gimnasio de los suburbios? Toji alzó una ceja, finalmente prestando atención a la chica de los lentes. Disculpa. ¿Eres tú? Exclamó Alia, abriendo los ojos de par en par, señalándolo con el dedo. Nora, mi hermana mayor, es luchadora profesional. Me dijo que un tipo que aprende rápido, pero que es demasiado imbécil llegó a su gimnasio y están entrenando juntos. Me dijo que en poco tiempo logró darle pelea mano a mano. El silencio volvió a adueñarse de la sala, pero esta vez por una razón muy distinta. Todas las chicas de la clase, incluyendo a Snoe, sabían quién era Nora Cesaire. Era una bestia imparable. La idea de que este chico semidesnudo pudiera pelear a la par de ella era aterradora. Toji soltó una carcajada profunda y genuina, arrojando el trapo sobre la cocina. Ah, así que esa desquiciada es tu hermana, dijo Toji, sonriendo de medio lado, por supuesto que ya lo sabía, pero tenía que aparentar. Dile que a la próxima no voy a contenerme con ella. Alia tragó saliva, sintiendo un repentino y profundo respeto mezclado con terror hacia el hermano de su mejor amiga. Si él trataba así a Nora, ¿qué tan fuerte era en realidad? Basta de charla. Interrumpió Marinette, asomando los ojos por encima de sus dedos, desesperada por salir de esa situación. El dinero, Toji. Danos el dinero para el cine y nos largamos ahora mismo. Toji rodó los ojos. Metió la mano en el bolsillo del pantalón deportivo que llevaba puesto, sacó un fajo de billetes de euros tan grueso que hizo que a todas las adolescentes, exceptuando a Snoe y Marinette, se les abrieran los ojos en estado de shock, y separó varios billetes de 50, arrojándoselos a Marinette. La chica los atrapó torpemente en el aire. Diviértanse, niñas, dijo Toji, pero justo cuando Marinette se daba la vuelta para empujar a sus amigas hacia la puerta, él añadió con voz cantarina. Y, enana, ya que te vas a sentar con el rubio, traten de ver la película, nada de besos. Las chicas estallaron en risitas cómplices y murmullos, excepto Snoe y Sabrina, que solo sonrieron divertidas. Marinette se puso tan roja que parecía a punto de desmayarse. Te odio. Chilló la azabache, empujando frenéticamente a Alia, Juleka y Rose hacia el pasillo. Vámonos, vámonos, vámonos. La puerta del apartamento se cerró de un portazo tan fuerte que las ventanas vibraron levemente, seguidas por el sonido de las carcajadas y los pasos apresurados bajando las escaleras. De pronto, el silencio más absoluto y pesado regresó a la cocina. Toji se quedó de pie, aún sonriendo divertido por el caos que acababa de provocar. Lentamente, giró la cabeza hacia su izquierda. Conan seguía allí. Tenía los brazos cruzados bajo el pecho, la espalda rígida y el rostro envuelto en una sombra oscura que prometía dolor. Sus inescrutables ojos ámbar estaban clavados en él, brillando con una mezcla de vergüenza residual y furia homicida. La sonrisa de Toji se apagó un poco. Sintió un escalofrío pasar sobre su columna vertebral, pero decidió ignorarlo. Ahora, susurró el pelinegro, mirándola directamente a los ojos con un descaro absoluto, ¿en qué estábamos, preciosa? El silencio se volvió más pesado después de esas palabras. Conan no dijo una palabra. Acortó la distancia que los separaba con un par de pasos firmes y rápidos. Su rostro seguía ensombrecido. Al estar frente a él, levantó ambas manos y, en lugar de golpearlo o intentar asfixiarlo como su instinto inicial le dictaba, agarró el hombro de Toji, tirando de él hacia abajo para obligarlo a inclinarse a su altura. Toji se dejó hacer, manteniendo esa sonrisa arrogante, esperando el golpe.
En cambio, Conan acercó su rostro hasta que sus narices casi se rozaron. Sus inescrutables ojos ámbar se clavaron en los verdes de él con una intensidad que lo hizo contener la respiración por un microsegundo. «Vuelve a usarme de remate para tus bromas frente a esas niñas», siseó Conan, su voz peligrosamente baja y aterciopelada, «y te juro que la próxima vez no voy a usar chakra para calmar tu mente. Voy a usar 1000 sellos explosivos para asegurarme de que no vuelvas a recordar nada en absoluto. ¿Entendido?» Toji la miró fijamente. De nuevo sintió otro pequeño escalofrío recorrerle la columna vertebral. Era consciente de que probablemente un ataque así no le haría gran daño físico, pero, de una manera que no entendía, sus palabras combinadas con esa mirada lograron hacerlo tragar saliva imperceptiblemente. Su sonrisa burlona se suavizó, transformándose en algo mucho más genuino y sorprendentemente cálido. Lentamente, Toji levantó una mano y apartó un mechón de cabello azul del rostro de Conan, rozando su mejilla con los nudillos. «¿Entendido, preciosa?», susurró él, y luego, con una suavidad que contrastaba brutalmente con su apariencia de monstruo, apoyó su frente contra la de ella, cerrando los ojos. «Gracias. Por lo de hace un momento». Conan soltó el agarre de su hombro, pero no se apartó. Dejó salir un pequeño suspiro, sintiendo como el último rastro de furia se desvanecía, reemplazado por esa molesta y adictiva calidez en su pecho. Cerró los ojos también, disfrutando de la extraña paz que habían encontrado en medio del caos. Estuvieron así unos segundos más, hasta que Conan rompió el momento, dándole un ligero empujón en el pecho. «Ve a bañarte. Apestas a sudor», murmuró ella, dándose la vuelta para ocultar la sonrisa que traicioneramente empezaba a formarse en sus labios. Toji soltó una carcajada nasal, enderezándose. «Lo que mande la jefa». El resto de la tarde fue un torbellino para Marinette. La salida al cine fue exactamente el tipo de caos adolescente que necesitaba. La película, un estreno de acción y misterio que Alia había elegido, pasó a un segundo plano para la azabache. Por supuesto que ella planeaba sentarse al lado de Adrien, y quizás realmente no le prestó demasiada atención a la cinta por estar más concentrada en los labios de su novio, pero no le daría el gusto a Toji de decirle que tenía razón. Al ser ellos una de las únicas parejas que había en su grupo, sus amigos les dieron la privacidad que querían sin tener que pedirla. Pasaron la primera mitad de la película besándose distraídamente, únicamente tomando descansos para comer palomitas y aparentar que veían la pantalla. Luego decidieron concentrarse en la trama, aunque al no haber visto el inicio realmente no pudieron entenderla del todo. A pesar de todo, Adrien irradiaba una felicidad genuina, mirando a Marinette con una dulzura que casi le provocaba un paro cardíaco a la chica. Para cuando Marinette regresó a la panadería, el sol ya se había ocultado, dando paso a una noche helada y estrellada. Abrió la puerta de su casa, soltando un suspiro de alivio al encontrar la sala limpia y silenciosa. Toji estaba tirado en el sofá, esta vez con una camiseta negra puesta, para su gran alivio, y Conan leía un libro en uno de los sillones individuales. Pero la paz duró exactamente 10 minutos. El sonido de llaves girando en la cerradura principal hizo que Marinette se pusiera de pie de un salto. La puerta se abrió de par en par, revelando a un Tom Dupa encargado con 3 maletas y a una Sabine Chen sosteniendo una caja llena de ingredientes exóticos. «Llegamos», anunció Tom con su potente y alegre voz, dejando caer las maletas y abriendo los brazos. «Oh, extrañaba a mis angelitos. Mamá, papá». Marinette corrió a abrazarlos, sintiendo que la casa finalmente estaba completa. Las siguientes 2 horas fueron un caos de historias de viaje, desempaque y la inminente realidad de que la Nochebuena estaba a la vuelta de la esquina. Sabine inmediatamente se puso a revisar los inventarios, mientras Tom sacaba los rodillos gigantes. Conan, regresando a su papel de inquilina y empleada perfecta, se puso un delantal y comenzó a ayudar a Tom con las proporciones de la levadura, mientras Toji se limitó a cargar los costales de harina pesados desde el almacén, ignorando las miradas furtivas y acusadoras que Marinette le lanzaba de vez en cuando. Aprovechando que sus padres estaban completamente absorbidos por los preparativos de la panadería para el día de mañana, Marinette se escabulló escaleras arriba hacia su habitación. Miró por la trampilla de su habitación. La nieve comenzaba a caer suavemente sobre los techos de París. El reloj marcaba la hora acordada.
Es hora, Tiki, susurró Marinette, sintiendo un nudo de nervios y determinación en el estómago. Tiki, motas. El viento helado soplaba sobre las gárgolas de la Catedral de Notre Dame, pero bajo el traje mágico, la Dibu apenas sentía el frío. Estaba sentada en el borde del tejado, balanceando las piernas sobre el abismo. París brillaba bajo ella, decorada con miles de luces navideñas que le daban a la ciudad un aura dorada y mágica. Todo estaba pacífico. No había gritos, no había explosiones, no había akumas. El suave clac de unas botas metálicas, aterrizando detrás de ella, le avisó que no estaba sola. Buenas noches, Bugaboo, saludó Chad Noir. Su voz sonaba relajada, y al sentarse a su lado, le dedicó esa sonrisa torcida que siempre lograba calmarla. Buenas noches, gatito, respondió ella, devolviéndole la sonrisa. Se quedaron en silencio por unos minutos, simplemente observando la ciudad. Era raro tener un momento de paz tan absoluto. Ambos habían acordado verse esta noche, ya que si las cosas seguían como estaban, sin akumas a la vista, cada uno pasaría el resto del año con sus respectivas familias. Desde que Adrien y Marinette empezaron a salir, la relación entre la Dibu y Chad Noir había cambiado drásticamente. La Dibu dejó de sobrepensar tanto sus planes y cada vez que pedía su amuleto encantado ya no era sorprendida con un objeto con el que tenía que inventar un plan extremadamente complicado. Por otro lado, Chad Noir dejó de coquetear tan descaradamente con la Dibu. Si bien sus sentimientos por ella no desaparecieron de la noche a la mañana, él no hizo nada para evitar que estos fueran disminuyendo con el paso de los días. Debido a esto, la dinámica entre ambos se vio brutalmente afectada. Se volvieron más cercanos de lo que deberían serlo en este punto de la historia. Se volvieron grandes amigos, y comenzaron a platicar deliberadamente sobre sus vidas de civil, aunque ocultando detalles que pondrían en riesgo su secreto, claro. Su trabajo en equipo igual se vio beneficiado. Con la Dibu siendo más segura de sí misma, se había vuelto una estratega brutal, y con Chad Noir dejando de actuar como idiota y sin buscar siempre impresionar a la Dibu, empezó a ser más competente por sí solo, lo que solo se multiplicaba cuando peleaban juntos. Adrien volteó a ver a su lady, pensando en la libertad que su padre le había dado y en lo feliz que era desde que consiguió a la novia más perfecta del mundo, pero también pensando en cuánto le gustaría poder compartir su vida con la Dibu, su compañera. Marinette volteó a ver a su gatito, recordando el inmenso apoyo que siempre recibió de su hermano y en lo feliz que era al lado del chico que le gustaba, pero repasando la lealtad inquebrantable del héroe frente a ella, como siempre había sido su escudo y su pilar. La Dibu tomó una gran bocanada de aire helado. Había tomado una decisión. Ya no quería más secretos entre ellos. No después de todo lo que habían pasado. Ella quería conocer a su compañero, y estaba segura de que él igual quería conocerla. Oye, Chat, comenzó la Dibu, su voz sonando inusualmente frágil, rompiendo el cómodo silencio. Estaba pensando en todo lo que ha pasado estos últimos meses. En Augmont. En nosotros. Chad Noir giró el rostro hacia ella, sus ojos verdes brillando en la oscuridad, prestándole toda su atención. ¿Qué pasa, milady? La Dibu tragó saliva, sus dedos jugando nerviosamente con el hilo de su yo-yo. Sé que llevamos poco tiempo siendo equipo, continuó ella, mirándolo directamente a los ojos, buscando esa confianza eterna. Pero puedo decir que eres una de las personas en las que más confío en el mundo. Tú siempre has estado ahí para mí, incluso cuando las cosas se pusieron difíciles. Estoy cansada de las máscaras. Estoy cansada de no saber quién arriesga todo al igual que yo para hacer este trabajo. El corazón de Chad Noir dio un salto brutal contra sus costillas. Sus pupilas felinas se dilataron por la sorpresa. ¿Acaso ella estaba diciendo lo que él creía que estaba diciendo? Milady, ¿tú quieres? Balbuceó él, la voz temblándole ligeramente por la emoción pura y abrumadora. La Dibu asintió lentamente, una pequeña y nerviosa sonrisa asomando en sus labios. Quiero saber quién eres, Chad Noir. Y quiero que sepas quién soy yo. Creo que ya es hora. Chad Noir se quedó sin aliento. Sus orejas de gato se aplanaron contra su cabeza por un segundo antes de volver a erguirse por completo. Ella quería saber quién era. Su lady, la misma que había defendido la regla de las identidades secretas con capa y espada durante meses, le estaba pidiendo que se quitaran las máscaras.
Una sonrisa deslumbrante, cargada de una alegría tan inmensa que amenazaba con desbordarse, iluminó el rostro del héroe felino. «Milady, no hay nada en este mundo que desee más que eso», susurró él, poniéndose de pie y ofreciéndole una mano para ayudarla a levantarse. Ladybug tomó su mano, sintiendo que las piernas le temblaban un poco. Se pararon frente a frente en el tejado nevado, con el viento jugando con sus cabellos. «Pero hagámoslo a la cuenta de 3», propuso Ladybug, soltando una risita nerviosa, sintiendo que el corazón se le iba a salir por la garganta. «Cerramos los ojos, destransformamos, y a la de 3 los abrimos. ¿Te parece? Confío en ti con mi vida». «Claro que me parece», respondió Chat Noir. Ambos héroes apretaron los ojos con fuerza, pareciendo un par de niños a punto de saltar a una piscina fría. Tiki, motas fuera. Plaid, barras fuera. 2 destellos de luz mágica, uno rosado y uno verde brillante, iluminaron la gárgola de Notre Dame por un breve segundo. El calor de los trajes desapareció, siendo reemplazado por el aire helado del invierno parisino. Tiki y Plague aparecieron flotando a un lado, y al verse, los dos Kwamis chocaron los 5 en el aire, volando hacia una chimenea cercana para darles privacidad. 1, contó Adrien, su voz temblando. 2, susurró Marinette, apretando los puños. 3. Dijeron al unísono. Ambos abrieron los ojos de golpe. El silencio que siguió fue absoluto. El cerebro de Marinette dejó de funcionar. Sus ojos azules escanearon al chico rubio, alto, con su abrigo de invierno y esa bufanda que ella misma le había diseñado. El cerebro de Adrien también hizo un cortocircuito. Frente a él no había una chica misteriosa y lejana, sino su novia. La chica torpe, dulce, valiente y brillante de la que se había enamorado profundamente. «Tú», balbuceó Marinette, señalándolo con un dedo tembloroso, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. «Tú eres el gato idiota. Mi gato idiota es, mi novio». Adrien se llevó las manos a la cabeza, con los ojos abiertos como platos, antes de soltar una carcajada tan fuerte y genuina que resonó por todos los tejados. «Y Milady es mi princesa». Adrien rió, acercándose a ella con una mezcla de incredulidad y adoración pura. «Estaba enamorado de ti 2 veces, Marinette. Las 2 veces. Soy el chico más ciego y con más suerte de todo París». Marinette soltó una risa nerviosa que rápidamente se transformó en una carcajada de alivio. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. Toda la tensión, todo el estrés, todo el miedo de decepcionarlo se esfumó en el aire helado. Adrien no estaba decepcionado. Estaba eufórico. Sin pensarlo 2 veces, Adrien la tomó por la cintura, la levantó del suelo y le dio vueltas en el aire bajo la nieve que caía, ambos riendo a carcajadas como si les hubieran quitado un peso de 100 toneladas de los hombros. Al bajarla, Adrien no dudó. Acunó el rostro de Marinette entre sus manos y la besó con una pasión y una ternura abrumadoras. Era un beso que sellaba meses de compañerismo, confianza y amor. Ya no había máscaras. Solo eran Adrien y Marinette. 2 horas y muchos besos bajo la nieve después, Ladybug aterrizó suavemente en el balcón de su habitación. Se sentía flotar. La patrulla de esa noche había sido la más feliz de toda su vida. Abrió la trampilla de su cuarto con el mayor de los cuidados para no despertar a nadie y bajó lentamente, con una sonrisa tonta estampada en el rostro. Aterrizó en la alfombra de su habitación, pero no se dio cuenta de que no estaba sola. Un leve chasquido resonó en el cuarto, y la luz de la lámpara de su escritorio se encendió de golpe. Marinette se sobresaltó, casi lanzando su yo-yo por instinto. Sentado en su silla giratoria, con los pies cruzados sobre el escritorio y comiéndose una manzana con total tranquilidad, estaba Toji. Sus ojos verdes escanearon el traje rojo con puntos negros de arriba a abajo, deteniéndose en la máscara de la chica. «Bonito pijama, enana», dijo Toji, dándole un mordisco sonoro a la manzana. Aunque los puntitos marean un poco. El corazón de Marinette se detuvo. Por un segundo, el pánico la invadió. Su gran secreto acababa de ser descubierto. Pero al ver la expresión aburrida y nada sorprendida de su hermano mayor, el pánico se transformó rápidamente en resignación. Ladybug dejó caer los hombros y suspiró pesadamente. «Tiki, motas fuera». El destello rosa la devolvió a su ropa de invierno.
Tiki salió volando hacia su platito de galletas, saludando a Toji con una pequeña reverencia en el aire, a lo que el pelinegro respondió con un simple asentimiento de cabeza. A pesar de que no se habían presentado formalmente, ya habían convivido juntos indirectamente. Marinette se cruzó de brazos, fulminándolo con la mirada. «Tú lo sabías, ¿verdad?», acusó ella. «Por favor, Marinette», Toji tragó el trozo de manzana y rodó los ojos. «Eres tan ridículamente obvia, ni siquiera necesité usar mis poderes para darme cuenta. Lo supe desde hace mucho tiempo». Marinette se dejó caer en su cama, frotándose el rostro con las manos. «Y yo sospechaba que lo sabías», admitió ella con voz cansada. «Siempre has sido demasiado observador. Solo, esperaba que tuvieras la decencia de hacerte el tonto hasta que yo estuviera lista». Toji se encogió de hombros, tirando el corazón de la manzana con una precisión milimétrica al cesto de basura que estaba al otro lado del cuarto. «¿Y por qué no me lo dijiste?», preguntó él, cruzándose de brazos y clavando su mirada verde en ella. «Digo, si sospechabas que yo lo sabía, y yo te he demostrado que soy un tipo fuerte, ¿por qué mantener el secreto conmigo? Te habría ayudado. Te habrías ahorrado meses de estrés. Y lo que más me ofende, ¿por qué el gato tuvo el privilegio de saberlo antes que yo?». Marinette lo miró. En sus ojos ya no estaba la niña torpe y asustadiza, sino la heroína que cargaba con la seguridad de la ciudad, y no se dejó intimidar por el tono de reclamo de su hermano. «En primera, no te lo dije precisamente por eso, Toji», respondió ella con firmeza, alzando un poco la voz. «Eres un bruto impulsivo. ¿Qué pasaría si Augmod lograba akumatizarte? Con la fuerza absurda que tienes, destruirías París entero en 5 minutos y Chavnoy y yo no habríamos podido detenerte». Tomó aire antes de responder a su segunda acusación, su voz volviéndose más suave pero igual de segura. «Y le conté a Chad Noir primero porque, él es mi compañero. Él y yo compartimos esta carga desde el primer día, y ya no quería tener más secretos con él». Después de esas palabras, ninguno dijo nada durante un par de segundos, hasta que Marinette decidió romper el silencio. «Planeaba contarlo, en serio, estoy segura de que tú me habrías entendido, pero siendo honesta, una parte de mí era demasiado orgullosa. Tú siempre has sido el fuerte, el que no le tiene miedo a nada. Quería demostrarte, y demostrarme a mí misma, que yo también podía ser fuerte. Quería resolver esto por mi cuenta sin tener que correr a esconderme detrás de la espalda de mi hermano mayor cada vez que las cosas se ponían feas». Toji se quedó en silencio por unos largos segundos, asimilando las palabras de la chica. Así de drástico era el cambio que había tenido Marinette. Simplemente revelándole su identidad a Chad Noir porque no quería que hubiera secretos entre ellos. La Marinette que recordaba de la serie terminó por contar su secreto a alguien de confianza debido a que estaba abrumada por tantas responsabilidades y problemas que ella tenía que manejar sola. «Me agrada más esta versión, actúa como lo que es, una niña», pensó Toji, sintiendo orgullo por cómo se habían desarrollado las cosas. El pelinegro se levantó de la silla, caminó hacia la cama y le alborotó el cabello con una de sus manos pesadas. «Me agrada tu actitud, Marinette», murmuró Toji, con un deje de afecto áspero en su voz que rara vez mostraba. «Pero recuerda que el exceso de orgullo nunca es bueno, si algún día tienes problemas o te sientes abrumada, puedes contar conmigo». Marinette se sonrojó de vergüenza y volteó a ver al piso. Quizás contar esa parte de sus pensamientos no fue la mejor idea, estaba segura de que Toji no pararía de molestarla con eso desde ahora. Como sea, Toji se dio la media vuelta, caminando hacia la puerta de la habitación para irse a dormir. «Más te vale que esa sonrisa tonta que trajiste puesta no signifique que ahora que viste quién es el tipo con traje de gato vas a terminar con Adrien». Marinette le lanzó un cojín a la espalda, riendo mientras la trampilla se cerraba. Jamás. Ella no planeaba contarle que en realidad había descubierto que Adrien y Chad Noir eran la misma persona, planeaba dejarse ese secreto para ella. Claro que ella no tomó en cuenta que eso era algo que Toji ya sabía. Toji bajó por las escaleras fuera de la habitación de Marinette, dejando atrás a una chica aliviada y feliz. La casa finalmente estaba sumida en un silencio pacífico. Tom y Sabine roncaban suavemente en su habitación al final del pasillo, y Conan probablemente ya estaba descansando en la suya. El pelinegro se quitó la camiseta, arrojándola a una silla cercana, y se dejó caer pesadamente sobre su cama.
Cruzó los brazos detrás de la nuca y miró el techo oscuro. Su mente, que rara vez le daba tregua, comenzó a repasar los eventos del día. Había sido una jornada increíblemente larga y extraña. Primero, la reacción adorable y frustrada de Conan en la mañana. Luego, el frustrante episodio de amnesia. Después, el caos en la cocina con las amigas de Marinette y ese momento inesperadamente íntimo con la peli azul, donde su mirada asesina y su advertencia con los sellos explosivos lo habían hecho tragar saliva de verdad. Y para rematar, la pequeña charla con su hermana menor, dándose cuenta de que la niña era sorprendentemente diferente, lo cual era bueno, una vez más se ahorró más drama. Toji soltó un suspiro largo y pesado. Sus músculos finalmente comenzaron a relajarse. El cansancio mental y físico lo estaba alcanzando. Sus párpados se volvieron pesados y la oscuridad de la habitación empezó a acunarlo hacia el sueño. Estaba a un milisegundo de quedarse completamente dormido, cuando el aire de la habitación se volvió gélido. Es realmente triste que este mundo esté condenado. La voz no vino de afuera. Vino desde el rincón más oscuro de su propia habitación, a escasos 2 metros de su cama. Los instintos de Toji no necesitaron ni un parpadeo para activarse. En una fracción de milésima de segundo, su cuerpo pasó del reposo absoluto a la letalidad total. Se levantó de su cama y se movió hacia la puerta de su habitación. Sus pies tocaron el suelo de madera sin hacer un solo ruido. Sus ojos brillaron con una luz incandescente y peligrosa en la oscuridad. Sin mediar palabra, sin dudarlo, Toji apuntó sus ojos directamente a la figura oscura. Un par de potentes y destructivos rayos láser salieron disparados hacia el intruso, iluminando la habitación con un resplandor cegador. Su intención era clara y letal. No le importaba quién era, iba a atravesarlo y sacarlo volando por la pared hacia la calle antes de que pudiera representar una amenaza para Marinette, Tom, Sabine o Conan. Pero el impacto nunca destruyó la pared. El encapuchado levantó una sola mano, con la palma abierta y un gesto casi aburrido. Los intensos rayos láser de Toji chocaron directamente contra ella. No hubo explosión. No hubo onda expansiva. La energía letal simplemente se dispersó al chocar contra la palma del extraño, como si fuera agua golpeando contra una roca inamovible. El encapuchado no retrocedió ni un solo milímetro. Ni siquiera la tela de su capa se agitó. Toji sintió que la sangre se le helaba en las venas. Su respiración se detuvo. Tenía razón al pensar que este tipo era extremadamente peligroso. Apretó los dientes, dejó que el rayo láser de sus ojos se disipara y se preparó para lanzarse al combate cuerpo a cuerpo. Tranquilo, dijo el encapuchado, su voz resonando con una calma perturbadora y antinatural, bajando la mano lentamente mientras el ataque de Toji se disipaba. No querrás que peleemos aquí, en tu propia casa. Imagina el desastre. Despertarías a tu familia. Toji se quedó congelado. La mención de su familia fue un golpe bajo y efectivo. Sus puños temblaban por la pura adrenalina y la frustración, pero el instinto de supervivencia de los que dormían en las habitaciones contiguas fue más fuerte. Lentamente, a regañadientes y con la mandíbula tan tensa que parecía a punto de romperse los dientes, Toji bajó los brazos. La energía de sus ojos se apagó completamente, devolviendo la habitación a la penumbra, pero su postura seguía lista para matar a la menor provocación. ¿Quién diablos eres? Siseó Toji, su voz cargada de un veneno mortal. ¿Y qué le estás haciendo a mi cabeza? El encapuchado solo ladeó la cabeza, y aunque su rostro estaba oculto en las sombras, Toji pudo sentir que le estaba sonriendo. ¿Acaso ya estás empezando a olvidar cosas importantes? Preguntó el encapuchado, soltando una risa grave y seca que a Toji le resultó perturbadoramente familiar. Toji entrecerró los ojos, la ira hirviendo bajo su piel. ¿Me vas a decir que tú no tienes nada que ver con esta mierda en mi cabeza? Exigió saber, dando un medio paso amenazador hacia adelante, aunque manteniendo la voz al mínimo para no despertar a la casa. En absoluto, respondió la figura, negando con la cabeza lentamente. Yo no te estoy atacando. Lo que le está pasando a tu memoria, no es obra mía. Pero ese no es nuestro único problema. El encapuchado dio un paso hacia adelante, acercándose a la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana. La Dibu y Chad Noir acaban de revelar sus identidades el uno al otro, dijo, su tono perdiendo todo rastro de burla y volviéndose sepulcral.
Y eso acaba de arruinar mis esperanzas sobre que todo saliera bien esta vez. Toji frunció el ceño, confundido y a la vez alerta. ¿Cómo diablos sabía eso? ¿Acaso los había estado espiando? ¿De qué estupidez estás hablando? Siseó Toji. ¿Quién diablos eres y por qué te importa tanto lo que hagan un par de adolescentes? El encapuchado soltó un largo suspiro, un sonido pesado y cargado de un cansancio que parecía abarcar años enteros. Levantó ambas manos, llevándolas al borde de la tela oscura que ocultaba su rostro. Me importa porque yo sé que lo que va a pasar será una mierda, y no se podrá detener, murmuró. Con un movimiento fluido, tiró de la capucha hacia atrás. El corazón de Toji dio un vuelco. Sus pupilas se dilataron al máximo y su mente sufrió un cortocircuito mucho más violento que cualquier episodio de amnesia que hubiera experimentado hasta ahora. Su postura de combate flaqueó por una fracción de segundo ante el impacto visual. El rostro que lo miraba era el suyo. Era él, pero mayor. Sus facciones habían perdido cualquier rastro de adolescencia, volviéndose más afiladas, duras y curtidas por lo que claramente era un cansancio extremo. Tenía la misma postura que él solía usar en su día a día, los mismos rasgos fuertes, pero sus ojos verdes, sus exactos ojos verdes, carecían de la chispa burlona y arrogante de siempre. En su lugar, reflejaban una frialdad absoluta y un agotamiento desgarrador. ¿El hombre frente a él o era alguna clase de alucinación, o era una maldita broma del destino? Hola, dijo el Toji mayor, mirándolo con una mezcla de severidad y una extraña lástima. Supongo que llegó el momento de hablar. Fin del capítulo. Y eso es todo por hoy. ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado, ya que llevo pensando cómo desarrollar este capítulo desde hace tiempo. Me encantaría ver qué opinan sobre el capítulo y cómo va quedando la historia, así que siéntanse libres de comentar con completa libertad y objetividad sus opiniones. Si les gustó el capítulo, dejen su like y suscríbanse a este canal. Nos vemos en la próxima.